empieza nuevamente después de tocar fondo. Verás lo que soportas con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosas has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura por una razón, será por amor. Se empieza nuevamente pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón no ha hallado, porque el amor es un rompecabezas y llueve sobre lo mojado. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. Y seguimos transmitiendo para el programa Por Amor a Ti. Hoy estamos desde Botica del Ángel, un lugar realmente bellísimo. Tendremos un montón de notas para compartir como todas las semanas. No te muevas de allí. Se empieza nuevamente como si nada fuera. Bueno, gracias al programa Por Amor a Ti, a la profesora Melo, por esta posibilidad. Estamos acá en Gradiva, es un centro de adicciones, de rehabilitación en adicciones, y estamos con Fabián Nievas, que es uno de los directores de la fase 2 del tratamiento, de una etapa del tratamiento de recuperación. Y vamos a hablar hoy de las poblaciones que tenemos, los grupos poblacionales, las personas que tienen un padecimiento, ¿cómo se distribuyen, Fabián? Bueno, a ver, nosotros recibimos mucho caudal de personas y de familias que vienen a buscar la atención, la orientación, el asesoramiento. Muchos de ellos pasan a la etapa de internación o pasan a la etapa de ambulatorio o hospital de día. Dentro de todas estas dinámicas de lo que hoy entendemos por familia, porque el modelo de familia también se fue como moldeando, se fue cambiando por todos los aspectos sociales que hay hoy en el presente, entendemos que de repente gente que es muy joven y que está muy tomada por la adicción, estamos hablando de gente de los 14, 15 años, por ejemplo. O sea que un primer grupo sería el grupo de 14, 15 años que habitualmente comenzó a los 11 o 12. 11 o 12 aproximadamente. A consumir 11 o 12 tabaco, alcohol, marihuana. Marihuana y algunas otras drogas, y que se volvió un problema para la familia y que realmente empiezan a angustiarse y a buscar ayuda. Luego pasamos a la otra franja etaria, que es la gente que es entre que son profesionales o que trabajan o que estudian, que están aproximadamente en la franja entre los 25 y 32, 33 años, más o menos aproximadamente. Que algunos ya viven solos, que otros están dentro de sus propias familias, que algunos están en pareja, pero que el consumo es algo que uno empieza a rastrear y lo detecta que viene de larga data, el consumo. Y después tenemos la otra franja nueva que aparece hoy en la actualidad de Argentina, que es la gente, podríamos decirle, de los 50, 50 y pico de años. Los que llamamos post-50. Post-50, ahí estamos. Y que son los que de repente uno dice, bueno, no son la gran mayoría, pero uno empiezan a aparecer
y empiezan a aparecer con que ya rompieron todas las estructuras familiares, con que ya rompieron principios, valores, que perdieron trabajo, perdieron casa, perdieron credibilidad, duermen en la calle, y que por suerte muchas de esas personas tienen la posibilidad que venga algún familiar que los sostenga desde alguna obra social o medicina prepaga para que pueda hacer algún tratamiento. Claro, como que el salvoconducto es tener un carnet de una buena obra social. Sí, sí. Y que habitualmente también vienen con enfermedades como lo que vimos hoy, infectocontagiosas, HIV, hepatitis. Exacto. Y que además, cuando uno empieza a rastrear en el árbol genealógico hacia atrás, y hay antecedentes de muchos familiares con cuadros psiquiátricos, por ahí con depresiones severas, con algunas esquizofrenias en el ambiente familiar y demás, y que todo eso se va arrastrando y que desemboca en alguno de los familiares que llegan acá. O sea que hay menores, chicos de poca edad que comienzan muy temprano. En segundo lugar tenemos jóvenes de 25 y tenemos los post 50. Exacto. Y hay otro grupo de consumos familiares, que están entre los tres. Están los tres o sea, que generaciones. tienen familias que consumen. ¿Qué nos podrías decir? Porque esto también ha cambiado. Y sí, hay familias de consumidores. Hay familias de consumidores y que a veces abarcan las tres generaciones. Tenemos el hijo, los padres de ese hijo y los abuelos a su vez. Y esto parece como algo, entre comillas, novedoso o medianamente normal, pero en realidad es terrible, porque hoy hablamos de esta cuestión de lo que es la familia como estructura, donde se forjan los vínculos, donde se forjan valores, y para estas familias que consumen, está aceptado, tolerado y además está avalado que el que consume es parte de. Y esto nos crea un problema, le digo a toda la audiencia. Todo tratamiento necesita tener un garante, un garante familiar. En estos casos nos cuesta encontrar un garante porque habitualmente la familia también consume. A veces el garante es uno mismo. Por un lado, el garante es el propio paciente que tiene que ser garante de sí mismo. Exacto. Y con un gran vínculo afectivo con el terapeuta y con la casa, la comunidad terapéutica, que va a funcionar como una cobertura protectora, ¿no? Exacto, como si fuera un yeso, vamos a ponerlo así de alguna manera, que lo abriga, que lo sostiene, que lo respalda, que lo acompaña y sobre todo que lo ayuda a pensar y a tener sentido común. Si hay sentido común y hay capacidad de transmitir el amor y el afecto, hay posibilidades de decir, che, vamos a poder lograr que esta persona sea alguien que sume, no solamente para la sociedad, sino para la familia futuro que va a formar. Recién, por ejemplo, me encontré con una persona de la justicia que vino a ver a un chico que hoy me emocionó en el bar, mientras tomamos un café antes de empezar a trabajar, que está en la esquina de Gradiva, con un amigo, Carlos, que ahora lo van a conocer. Vino este paciente, Mirko, y me sorprendió verlo, el cambio que había tenido, el cambio absoluto que había tenido. Y bueno, la justicia vino a constatar este cambio. Bueno, esto es el trabajo que ha habido en la comunidad. Y lo que me sorprendió es que él hablaba de un proyecto vital. O sea, en estas tres poblaciones, los jóvenes, los de mediana edad y los post 50, la terapia tiene que lograr que se avive en él, que se anime en él, que se entusiasme con un proyecto vital. Exacto, tal cual, es así. Para que la salida de la vida no sea química, sino que puede ser el hijo, un trabajo, un proyecto, una causa, algo que lo entusiasme por la vida. Tal cual. Y lo otro que le queríamos sumar de alguna manera para que tengan presente es no compren todo lo que realmente se ve por los medios de televisión. Por ejemplo, ahora tenemos senadores, diputados, gente de la política, vamos a decir así, en general, que avalan o respaldan el consumo y son como promotores para que gente más joven empiece a consumir. Y realmente después las familias te dicen, no puedo creer en el mundo en el que nos metieron. Y porque realmente cuando aparecen estos grandes problemas, la familia se entristece y hace duelos.
Y entre los duelos no nos dimos cuenta, no supimos cómo cuidarlo en algún momento, se nos fue de la mano. Y eso también vamos a trabajar mucho en la terapia familiar. Para poder salir necesitamos el equipo, la familia, el paciente y mucha paciencia. Es así. Claro. O sea, en muchos casos mucha gente se da cuenta después de mucho tiempo, compró discursos de aceptación de la droga, de tolerancia al consumo, y también se descuidaron aspectos de la vida familiar, de contacto. La droga aparece porque hay ausencia en muchos casos de contactos y orientaciones, sí, de valores sociales. De charlar con el papá, con la mamá, de tomar un mate, de ver cómo está tu vida, estas cosas. Bueno, seguimos la próxima. Gracias, Adriana. Un abrazo al programa Por Amor a Ti. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Continuamos aquí en Por Amor a Ti, estamos en el micro de la medicina como los tenemos acostumbrados. En esta oportunidad estamos con la licenciada María Fernanda Montaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fernanda? Muy bien, Adriana, muy bien, gracias. Un placer que estés aquí con nosotros nuevamente. Ya has estado días pasados que nos has hablado de esta labor de importancia que haces con los cursos que hacen, los talleres. Me gustaría que les cuentes a los televidentes. En programas venideros nos vas a tratar distintos temas. Sí, hablando de la psico-oncología, ¿no? Esta especialidad que parece tan nueva, a pesar que hace bastante tiempo que está en circulación en el área de la salud. Pero bueno, yo creo que se empieza a escuchar bastante más y es interesante poder contar de qué se trata para que todos puedan acceder y contar también con la asistencia psicosocial. Muy bien, por eso mismo la voy a dejar con ella. Todas las semanas vamos a tener pequeñas entrevistas que nos van a disipar muchísimas dudas. Bueno, y hoy vamos a hablar del momento del diagnóstico. Un momento con cierta complejidad, y quizás la mayor complejidad es que se presenta algo nuevo en la escena. Y en la vida, cuando se nos presenta algo nuevo, algo que nunca atravesamos, se nos empiezan a abrir un montón de preguntas, fundamentalmente acerca de cómo lo vamos a enfrentar, que traducido quizás al concepto más técnico y profesional, nosotros los psicólogos hablamos de afrontamiento, de poder pensar cómo afrontar esa circunstancia nueva, en un momento que quizás también hay temores, hay incremento de la ansiedad que puede llevar a insomnio, distintas circunstancias que pueden aparecer relacionadas a lo que nosotros llamamos el impacto diagnóstico. Y nosotros desde lo profesional, desde lo técnico, lo primero que hacemos con el paciente es contener, por supuesto, contener y mostrar que vamos a estar viendo toda esa parte humana, ¿sí? La humanidad en su totalidad, que vamos a estar viendo sus emociones. Ya esto calma y tranquiliza, saber que va a haber un otro prestando atención, que el diagnóstico no implica algo que solamente le está pasando a un cuerpo, sino algo que le está pasando a las emociones, a una persona con un trabajo, con una familia, con intereses, y que vamos a estar mirando esto, y poder contener esta situación y hacerle saber al paciente que vamos a estar acompañando y ayudando en este proceso. También en todas estas circunstancias ya es muy contenedor y tranquilizador. Y segundo, naturalizar estas emociones, naturalizar que se puede tener miedo, naturalizar que puede haber ansiedad, insomnio, que todo esto puede ocurrir y no quiere decir que algo está funcionando mal. Quiere decir que hay un psiquismo que empieza a buscar estrategias para afrontar la situación nueva. Y esto nos lleva distinto tiempo, porque somos todos distintos, a algunas personas les lleva más tiempo, otras menos. ¿Y qué hacemos los psicólogos? Como decía, contenemos y acompañamos al paciente y también a la familia a que pueda encontrar esas estrategias de afrontamiento. A mí lo que a veces me gusta hacer con los pacientes es preguntarlo de forma más sencilla, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, bueno, ¿usted ha pasado alguna situación muy difícil en su vida? ¿O cuál fue la situación más difícil que usted pasó? ¿O cuál fue la mejor que usted pasó? Y de esta forma, y en una charla muy amena, podemos empezar a explorar
cuáles han sido otras situaciones de vida, porque seguramente hubo otras situaciones adversas y nuevas, y el paciente empieza a explorar de qué manera las pudo atravesar. Si las pudo facilitar afrontando a través del arte, si facilitó el afrontamiento, el apoyarse en la familia o en amigos, si se apoyó en la religión, cuál fue esa estrategia que fue la que más le sirvió. Y le devolvemos esta respuesta, le decimos, como esto le funcionó mucho en esta otra circunstancia difícil de vida, es muy posible que en esta le sirva muy bien también. Y tratamos de fortalecer esta estrategia. Cuando uno puede dar esta respuesta y cuando uno le puede mostrar que tiene estrategias en el bolsillo listas para poder afrontar la situación difícil, esto tranquiliza mucho, porque sentimos que salimos a caminar un camino que, si bien es desconocido, no es tanto, de que quizás pasamos otras situaciones difíciles y pudimos atravesarlas, bueno, que quizás de la misma forma esta vez vamos a poder pararnos y atravesarlas también. Y quizás como un plus, cuando a veces las circunstancias y la persona o la familia se presta para ello también, avanzamos un poquito más y le podemos mostrar, explicar, trabajar al paciente, bueno, que quizás las circunstancias adversas de la vida hasta pueden ser una vía para encontrar o encontrarse en algo distinto, algo de lo que vamos a hablar en otro programa, algún otro día, que es la resiliencia, ¿sí? Nos podemos fortalecer también de esto difícil, así que no tengamos tanto miedo, quizás nos podemos fortalecer, quizás podemos encontrar un nuevo camino y quizás esto que parecía tan novedoso es simplemente otra circunstancia de la vida, porque la vida finalmente es esto, ¿no? Atravesar por las distintas contingencias. Cuando este panorama se puede más o menos empezar a dibujar, bueno, ya tenemos una valija más o menos armada para empezar a caminar el camino. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar por aquí hoy. Nos vamos a encontrar la próxima semana en los micros de medicina de Por Amor a Ti. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Hola amigos de Por Amor a Ti, nos encontramos de nuevo en este espacio del Instituto para el Matrimonio y la Familia y hoy vamos a hablar de un tema que es muy nombrado en nuestra cultura de hoy y que seguramente habrán escuchado hablar de él y tiene que ver con la perspectiva de género. Nos podemos preguntar primero qué es la perspectiva de género. Y esto tiene que ver con una teoría que indica o que marca o que sostiene que la diferencia entre varones y mujeres tiene que ver y se debe fundamentalmente a cuestiones socioculturales. Por lo tanto, esto tiene que ver con relaciones de poder y vínculos de poder que se establecen entre los sexos y por lo tanto toda diferencia entre varón y mujer es una diferencia cultural o sociocultural. Por lo tanto, ser varón o ser mujer no depende de una cuestión biológica, sino que depende de una cuestión cultural. Esto es, por un lado, algo que es un pensamiento teórico, trabajos sociológicos se basaron en esto, pero se pelean bastante con todas las cuestiones de las ciencias duras, de las ciencias biológicas. A partir de todo esto es que se generan las políticas de género, todo lo que tiene que ver con equidad de género, con violencia de género. Todos estos términos están basados en esta concepción teórica. Ahora, esta concepción teórica a veces se entiende, o la mayoría de la gente lo entiende, simplemente como buscar una igualdad social o un respeto hacia las mujeres. Pero es interesante saber que la raíz de todas estas políticas de género tiene que ver con entender estas diferencias entre varones y mujeres solamente como socioculturales. Entonces, seguramente también escucharon hablar de la ideología de género. Entonces uno se pregunta, ¿es lo mismo la perspectiva de la ideología? Bueno, en realidad sí, es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque uno puede hacer alguna diferenciación desde el punto de vista de lo académico, del estudio de ese tema. Pero en la realidad, cuando se está hablando de políticas de género,
se está utilizando este concepto mismo de la perspectiva. Ahora, cuando este pensamiento, que en sí es simplemente una posición teórica o un enfoque teórico, es obligado a ser pensamiento único, esto se transforma en ideológico. Y entonces acá es donde radica el peligro de la ideología de género, en implantar un pensamiento único y una forma de entender la realidad, porque este es un enfoque, y es un enfoque parcial. Cuando uno obliga a que todos vean desde ese enfoque, ahí la cuestión se pone mucho más complicada. ¿Y por qué hay una palabrita que se utiliza mucho en este vocabulario de género, y que es la deconstrucción? ¿Qué quiere decir deconstruir? Deconstruir no es simplemente destruir. Deconstruir quiere decir que todo aquello que nosotros consideramos natural, en el fondo no es natural, sino que es algo sociocultural. Y entonces nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver esto con ciertos ataques a la familia que está sufriendo hoy? Y entonces pensamos que si justamente lo que se busca es deconstruir todo aquello que es natural, porque se está buscando un rediseño de la sociedad, una modificación muy profunda de la sociedad, y por eso es que se dice que la ideología de género es verdaderamente revolucionaria, lo que se busca es atacar ciertas verdades muy básicas y evidentes que todos tenemos en común y que las hemos vivenciado desde siempre. Y cuando uno dice, bueno, quiero cambiar la sociedad y quiero hacer que esas cosas que parecían naturales, mostrar que no son naturales, sino que son socioculturales. ¿Cuál sería una de esas verdades básicas de la que todos tenemos experiencia? Que nacemos como varones y mujeres de un acto procreativo entre un varón y una mujer. Por eso es que, minando esta verdad básica y universal que todos conocemos, es que la ideología de género apunta a la deconstrucción de tres temas fundamentales. Uno tiene que ver con el dimorfismo sexual, o sea, que venimos como varones y mujeres. Por eso se instala el concepto de diversidades. Otro es la deconstrucción del vínculo entre amor, sexualidad y procreación, que naturalmente están unidos. Entonces aparecen como separados. Y por otro, la deconstrucción de la familia heterosexual y monogámica, porque se la ve como una cuna de la discriminación, donde hay un poder más fuerte, que es el del varón, y una mujer que queda sojuzgada. Ven cómo esas tres verdades básicas y evidentes empiezan a ingresar a la sociedad en forma de infiltración ideológica y empiezan a hacer creer en cierto sentido a las personas que esto es una verdad actual y en realidad es simplemente una teoría que no tiene una gran validación desde el ámbito de lo científico. Ahora uno dice, ¿qué podemos hacer frente a esto? Frente a este avance de una ideología que se extraña en nuestra cultura y muy extraña en nuestra cultura. En principio estar atentos y reflexionar, tratar de no asumir todo aquello que nos dicen a través de los medios, sino poder pensar por nosotros mismos. Justamente toda ideología lo que busca es que uno accione y no reflexione. Entonces creo que es muy importante poder pensar sobre todos estos temas, poder estar muy atento a qué le enseñan a nuestros hijos en la escuela. Sabemos que la ideología de género fue penetrando a través de la educación sexual integral con determinadas características. Por lo tanto, es muy importante prestar atención, reflexionar y tratar de no dejar manipularse. Este es un tema que es para hablar muchísimo y que nuestra cultura está muy inmersa en esto. Continuamente escuchamos hablar de las políticas de género y no siempre se entiende verdaderamente qué es lo que se está queriendo decir con esto. Bueno, los dejo pensando y nos vemos la próxima. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Me encuentro frente a la parroquia San Justo y Pastor de la ciudad de Colón, la primera
iglesia construida aquí en Colón el 9 de agosto de 1876, bajo la advocación de esos dos santos y también bajo la advocación de la Virgen de los Dolores. Ahora vamos a hablar con su párroco, el padre Néstor, que nos va a contar un poco la historia de esta iglesia. Estamos en la finalización de la Santa Misa, la gente está saliendo y vemos que en la entrada dice en latín: esta es la casa de Dios, la puerta del cielo. De Colón, y en la iglesia madre de esta ciudad, que es la parroquia San Justo y Pastor. Y me encuentro con su párroco, el padre Néstor Toller. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy contentos y bueno, con una alegría de recibirlos aquí también entre nosotros. Padre, ¿cuáles son las actividades de esta parroquia tan grande y con tanta gente? Bueno, tenemos así diferentes actividades, sobre todo como es una parroquia turística, ¿no? Tiene también esta posibilidad y esta apertura, ¿no? De que viene gente de distintos lugares, sobre todo en los fines de semana largos, en las vacaciones, y eso hace que también la parroquia vaya teniendo como un estilo, ¿no? Pastoral. Tratamos de que sea muy festiva, muy alegre y bueno, al estilo del Papa Francisco, que también sea abierta, ¿no? A todos. ¿Qué actividades se realizan? Porque he visto que acá hay adoración, algo que el Papa Francisco pide en todas las iglesias, que se abran a la comunidad y a la periferia. Sí, hace ya 6 o 7 años que empezamos, que yo creo que cuando uno va abriéndose a la docilidad, al espíritu, ¿no? Lo que nos va pidiendo, la parroquia empezó con un ratito de adoración diario y después se fue sumando, llegamos a las 18 horas y bueno, el año pasado sentíamos que ya teníamos que consagrarle a María la adoración perpetua y entonces se abrió ya las 24 horas. ¿Hay jóvenes en esta parroquia y qué es lo que realizan? Sí, desde la Jornada Mundial de los Jóvenes fue como un atractivo muy fuerte, ¿no? Y entonces ellos mismos quisieron empezar todo un camino, ¿no? Si bien estamos trabajando también hace 6 años casi con la adoración, el tema del trabajo con recuperación de adictos, ¿no? Tenemos un grupo y entonces eso fue también sumando a otros jóvenes, ¿no? Que viendo esta problemática y viendo también de cómo poder acompañar a otros jóvenes desde la fe, es que se fueron sumando, ¿no? Hay algunos grupos que trabajan en barrios, ¿no? Conteniendo a lo que es la actividad de adolescentes, y hay otros que se están reuniendo para también ir haciendo esto de la prevención. Seguro que es muy importante la prevención. ¿Cómo tomaron la noticia de que nuestro Santo Padre es Bergoglio, argentino, y que ha cambiado tanto en forma y fondo algunas cosas de la Iglesia? Para nosotros como parroquia, en mucho nos confirmó el camino que estábamos haciendo, ¿no? Yo creo que, para el momento fue emocionante y en todas nuestras reuniones se va leyendo lo que es Aparecida y ahora, ¿no? Este documento sobre la alegría del Evangelio es como, ¿no? Es la luz que nos va marcando el camino, ¿no? En eso es muy claro, ¿no? Pero creo que nos ayudó mucho a tener como esta confirmación, ¿no? De que el mismo Papa nos diga el rumbo está marcado, va por aquí, ¿no? Entonces, porque la tentación frente a las dificultades, a las tormentas, es volver a acovacharse, ¿no? Esto de encerrarnos, de quedarnos aquí adentro del templo y en cambio uno como que siente el impulso de Dios a través de él de estar saliendo al encuentro de los hermanos, ¿no? Padre, para terminar, nuestro programa se llama Por Amor a Ti. ¿Qué es algunas cosas que hicieron por amor a Jesús? Y creo que una de las cosas más fuertes, este año, sobre todo el año pasado y este año, una es esto que les comentaba, el trabajo con los jóvenes que trabajan en la realidad de las adicciones, me parece, ¿no? Y otro que se ha creado un grupo de hombres que todos los viernes de 19 a 22 nos vamos a barrios más pobres
a estar con la gente, ¿no? A ir a entrar a una casita y compartir el regalo de la fe, porque Jesús está ahí esperándonos, ¿no? Y siempre que hemos ido nos ha sorprendido, porque salimos edificados, ¿no? De la fe vivida de manera tan simple, pero de manera tan profunda, ¿no? Entonces, creo que son estas cosas concretas a las que nos invita el Papa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que nos daría a todos los televidentes, a todos los que nos están mirando y escuchando? Y hoy, mientras Jesús caminaba con los discípulos de Emaús, sin que ellos se dieran cuenta, en medio de su amargura, Él les comenzó a hablar y en un momento, sin que sepan cómo, les empezó a arder el corazón, ¿no? Y yo creo que esto es el regalo que Jesús siempre nos sorprende, ¿no? De que por más que tengamos dificultades, tristezas, problemas en la parroquia, ¿no? En nuestras comunidades, cuando lo invocamos o lo descubrimos presente, Él nos hace arder el corazón, y que esta sea la buena noticia que hoy Él nos regala. Muchísimas gracias, Padre Néstor, y que Dios los siga bendiciendo con todas estas cosas que están haciendo en la parroquia, y que la Virgen María siempre lo cuide. Bueno, y gracias por el trabajo que ustedes van haciendo. Vamos a pedirle a Jesús que los bendiga, que bendiga también a Adriana y a toda la comunidad, a todos los que en este momento están recibiéndolo, que sea el mismo Jesús que los bendice, los proteja, les haga arder el corazón y los haga salir al encuentro de los hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. ¿Cómo están? Un gusto encontrarlos. Nuevamente los invitamos a ver los micros de medicina de Por Amor a Ti. El programa se emite en Cablevisión, en Canal 424, en el Canal 24 de Telered, los jueves a las 22 horas, los martes a las 11 y sus repeticiones. Así que nos encontramos en esos espacios para hablar tanto de la hematología como de la psiconcología. Un gusto verlos. Se empieza nuevamente, como si nada fuera. Nuevamente estamos con el doctor Ángel Guevara, director general del Hospital Británico de Buenos Aires. Doctor, hoy vamos a hablar de su especialidad. El doctor es médico cardiólogo. ¿Cuáles son los riesgos cardiovasculares que más se presentan? Bueno, tenemos factores de riesgo que son algunos inherentes a la persona y que uno no puede cambiar, por ejemplo el sexo masculino. Los varones tenemos más predisposición a tener enfermedades cardiovasculares que las mujeres. Por lo menos hasta la menopausia nosotros le ganamos 3-1. ¿Y por qué es eso? Por la protección hormonal que tiene la mujer. Por eso justamente está la menopausia. Bien. Después, la personalidad. Uno puede intervenir de alguna forma en la personalidad de un paciente, pero hay pacientes que son muy nerviosos y que realmente uno no puede modificarle eso. El código genético, si papá y mamá tuvieron un infarto, altas chances de que nos hayan pasado las mismas coronarias. Pero sí hay factores de riesgo que realmente podemos controlar y los médicos cardiólogos ayudar a nuestros pacientes. La diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. Pero yo que me considero un amigo de esta casa y de este programa, sí. Entonces a esta audiencia que en parte es mi audiencia también y que me ha escuchado más de una vez, les quiero decir después de esto que he llegado a la conclusión con 31 años de médico que los pacientes me mienten. Bueno. Que los pacientes buscan excusas permanentemente. Entonces han logrado que... O se justifican lo que hacen mal, ¿no? Se justifican las excusas. Me encantaría escribir un libro sobre las excusas de los pacientes. Nosotros estamos en Buenos Aires, que tiene unas características, por ejemplo, de clima muy particulares. La mejor excusa y la más banal es: en el verano no hago actividad física porque hace calor, y en el invierno hace frío, y en el gimnasio me aburro. Les puedo asegurar que esto lo he escuchado miles de veces, no una. La comida. Uno le recomienda comer sin sal, con pocas grasas, pero vayamos a la sal. No, yo no como con sal, es la primera respuesta. Y entonces empieza una pregunta que le digo: yo soy docente, he dado clases en la universidad, tanto en la de Buenos Aires como en la Universidad Católica, que es nuestra escuela de medicina en el hospital.
y le cuento a los alumnos esto, ya taxativamente les digo, los pacientes nos mienten. Y empiezan con el diminutivo. ¿Usted come con sal? No. ¿No come una empanada? Una empanadita. Y los domingos come alguna factura, y un churrito, y un choricito, todo en diminutivo como si... Claro, como si eso no hiciera daño. No hiciera daño. Y cuando uno termina de interrogarlo, resulta que los viernes se junta a comer pizza con los amigos, los jueves comen la pasta porque son italianos. O galletitas, las mismas galletitas de agua, que dicen, no, yo como galletitas de agua. Entonces comen sal, no hacen dieta. Cigarrillos siempre, todos me bajan la cantidad. Me puedo asegurar que yo ya les hago el descuento. Cuando me dicen son 15, son 20. Claro. El que fuma 30, fuma 2 atados. Entonces, esto más allá de lo que lo cuento de esta forma risueña y que uno trata de llegar al paciente para hacerle entender de estos factores de riesgo, realmente creo que los médicos tenemos esta obligación y junto con las autoridades responsables, ¿no?, de la prevención cardiovascular, que es la primera causa de muerte de los argentinos, es llegar con un mensaje claro, un mensaje directo, un mensaje que nos permita hacer tomar conciencia. Yo le pido a los pacientes, y se lo digo a nuestra audiencia, algo sano es hacer 180 minutos de aeróbico por semana. Esto es caminar, correr, andar en bicicleta o nadar. Caminar. Caminar. Lo más sencillo, caminar, si no pueden hacer otra cosa. Y lo bueno, buscamos un amigo, una amiga. Che, ¿por qué no te sumás conmigo a este plan que tengo? Mi cardiólogo me mandó a caminar 3 veces por semana 1 hora. No es tanto. Claro. No es tan tremendo, y eso le puedo asegurar que salva vidas. Claro. Es media hora por lo menos caminar. Media hora todos los días. 180 minutos nos cambia la historia. Comer con sal, la sal puede ser reemplazada. Usted sabe que yo cocino. Sí. Entonces trato de buscar sabores con... ¿Sigue cocinando? Sigo, es mi Ay, hobby. Qué bueno, sí. Un día no vamos a hablar un día vamos a hablar de... Vamos a hablar únicamente... O podemos hablar de recetas aplicadas a esto. Bien. Porque, por ejemplo, el limón es un gran sustituto. De la sal. De la sal. Sí. Condimentos que usamos de distintos estilos, que le dan a la comida. Ese sabor. Sí, como y que no ajo, hace falta sal. Esas cosas Y hay otras... Les dejo para que un día hablemos sí. de cocina y corazón. Pero hay formas de poder saborizar la comida y no necesariamente comer mal o comer aburrido. Comer, como decimos los médicos, no es comer aburrido. Uno puede hacer, ahora que vienen los fríos, los primeros fríos, sí. Puede hacer un puchero buscando buena verdura, poniendo un pedazo de carne que no sea graso. Y no hace falta poner el chorizo cada vez. Claro, y toda esa cosa que hacer. Bueno, y uno hace, luego de ese puchero, puede hacer una exquisita sopa de verduras y tiene comida sana por varios días. Entonces, hay formas, hay que ponerle... Hay que ponerle actitud también y gana. Y yo creo que pasa también un poco por cómo se está viviendo. Porque uno trabaja, va rápido de hacer estas comidas, quizás no hay ese tiempo y entonces se come cualquier cosa. Miren, en la escuela de cocina donde yo fui, me enseñaron a cocinar varios platos durante los fines de semana, y congela y la guardamos. Entonces, volvemos a las excusas. Acá hay una excusa. Volvemos a las excusas. Entonces, uno puede comer. Y de última, grillar una pechuga. Sí, no es tanto. No es tanto. Y una ensalada, uno la puede tener lavada y guardada, y verduras cocidas también. Así que quiero dejar este mensaje. Sí. No nos autoengañemos. Los médicos somos en quienes ustedes depositan la confianza. Sí. Nosotros podemos darle los mejores consejos, pero en cada paciente está recuperar su salud. Sí, hay que tomar, creo que conciencia primero de eso, sí, en quererlo hacer. Bueno, un gusto realmente fue. Por favor. Vuelvo a repetir las 2 cosas principales que hay que hacer para vivir más sano, a los televidentes. Y voy a sumar alguna, porque Adriana me pide 2, pero yo le digo, en primer lugar, portarse bien en el sentido de la dieta y moverse. Comer sano, no comer aburrido, y 180 minutos de aeróbico por semana. Y lo otro que es muy importante, que le sumo, es el control periódico con los médicos, aunque estemos en salud. Hoy los argentinos recibimos
casi todos los pacientes con síntomas. Y lo bueno sería venir en salud para que nosotros lo podamos chequear en salud y si encontramos algo, como podemos hacerlo, prevenirlo. Bien, un gusto, doctor. Por favor, muchas es un gusto para mí. gracias. Lo esperamos la próxima semana. Gracias por invitarme. No, por favor. Continuamos como siempre nosotros aquí en Por Amor a Ti. You raise me up so I can stand on. Continuamos en Por Amor a Ti y estamos en el micro de los artistas como los tenemos acostumbrados todas las semanas. Y hoy estamos nada más y nada menos con el señor Ernesto Corcho Segal, con 2 L. ¿Quién soy yo? ¿Quién Ni es? yo sé. ¿Saben quién es ese señor? Ustedes no lo van a poder creer. Este señor es la voz del Topollillo. No digas así, porque no te va a creer nadie. No, me muero de amor. No, divino, divino. Cuántos recuerdos. Qué lindo. Cuento la historia. Sí, de por qué. favor. ¿Qué pasó en mi Por vida? favor. Yo era muy pequeño y miraba el Topollillo en blanco y negro. Así que tengo unos cuantos años. Eso no me molesta tampoco decirle la edad ni nada. Y miraba a Juan Carlos Marenco Pinocho. ¿Sí? Que acá en la Argentina fue el primer interlocutor de Topollillo. ¿Está bien? Sí, sí. El programa se llamaba La Galera. Sí. Y mucha gente creyó que, los mayores sobre todo, Juan Carlos Marenco Pinocho era la voz de Topollillo. No, era el conductor del programa La Galera y Topollillo era su invitado. Sabes que sí. Por eso hago hasta esta yo, aclaración. de verdad, yo creía que era el... Está bueno aclarar, sí. está bueno hacer una buena información. Bien. Porque lo que digo no es un invento, sino es real Sí, todo, sí. ¿no? Hay documentación, un montón. Yo miraba el Topollillo y era la hora de ir a la camita y todo me moría mal. Entonces, una vez en una etapa de mi vida, me llama Carlos Gallego, es el productor que tuvo que ver con el Topollillo, y me hace hacer una entrevista con María Perego, que es la creadora del Topollillo. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, perfecto. Se me pararon los pelos de punta. Yo a todo esto venía trabajando muy bien con el dúo Los Blue Jeans. Mi compañero era Beto César. Ah, bien. Bien. Ah, sí. Sigamos porque acá hay historia. Y en ese interín, bueno, me llama Carlos, hacemos la entrevista con María Perego, le hago la voz del personaje y me contrataron para hacer en Argentina y países limítrofes la voz del Topollillo. Qué bueno. Aquí que el Topollillo es originario de Italia. Sí, sí. ¿Sí? Su voz italiana es Pepo Mazzulo, que todavía vive. Bien. Acá en la Argentina la hizo también la voz Mario Ferré, la voz de Topollillo. Sí. Y el otro Topollillo, la voz de la Argentina de Topollillo soy yo, Ernesto Corcho Segal. Qué lindo. ¿Este fue tu primer trabajo? Del Topollillo, sí, claro, haciendo este tipo de... Hice otros personajes. Hice esta clase de locución, así de... No, solamente haciendo personajes. Solamente haciendo Ventaja que yo tengo es, aparte de ser músico, tocar varios instrumentos. Bueno, sos completo. Soy actor. Entonces, todo tiene que ver dentro de lo artístico y dentro de las disciplinas. ¿A qué edad empezaste a sentir esa A los vocación? 11 años empecé en una terraza, la terraza de mi casa. Mi terraza maravillosa, que era mi campo de batalla, porque jugaba la guerra, jugaba de cabo y de indio, y el alambrado de la terraza era el público. Mi público era el alambrado. Entonces yo agarraba una silla, me subía a abrir la silla, señoras y señores, les voy a presentar, y venía el tonto de aquella punta que era yo mismo, haciendo alguna cosa por ahí. Eso es amor al arte, eso es querer lo que uno hace ya desde chico. Mi abuelo clown de circo, rumano, trabajó en un circo que, para que se dé cuenta la gente, inclusive generaciones nuevas, no es la nueva generación actual, el circo Sarrazani era como hoy el Circo del Soleil.
en ese momento, años 50. ¿Y tu abuelo era...? Ahí estuvo en ese circo. Era clown y era excéntrico musical. Tocaba el violín con un palo de escoba, una cuerda de piano y una membrana y el arco. Era un excéntrico musical. Papá lo acompañaba en la guitarra. Papá era guitarrista y tocó con la Mexicanita y sus Chinacos, que era una argentina que se apodaba la Mexicanita y trabajó mucho en México y todo eso. Y papá. Y yo tengo todo de mi papá y de mi abuelo. Todo, tengo todo de esa desgracia. Qué bueno. Qué linda carrera, ¿no? Y sí. Qué lindo esto del topollillo, porque ¿sabes a cuánta gente estarás alegrando en este momento? Me estaba bañando, yo dije, voy a hacer el topollillo, la voz del topollillo. Me bañaba y me quería ahogar ahí, la voz con la lluvia. Qué maravilla, de la emoción. Qué maravilla. Quiero que nos hagas un fragmentito de algo del topollillo, por favor. Bueno, estoy muy contento de estar en este programita. Pero te quiero pedir un favorecito. Sí. ¿Me podés dar el besito de la buena noche? ¡Ah! Mamma mía, ahora sí me voy a la camita, Qué lindo que estés. Recontra felicito. La verdad me hiciste volver a la infancia, me encantó, me emociona. Yo estoy agradecido por haber nacido primero y haber tenido la oportunidad de que vos puedas hacer algo con tu propio ídolo. Qué lindo. Es muy fuerte. No. A mí realmente me emociona y a muchísima gente estoy segura que sí. Y te cuento más, porque ya te digo, tengo muchas sorpresas. Aparte de tocar guitarra, bajo, batería, bongo, tumbadora, cajón peruano, tengo mi familia, son todos con lo que tiene que ver con lo artístico. ¿Te suena Pablo Sultani? Pablo Sultani hizo Shrek, el ogro. Exactamente, sí. Hizo de los productores El Alemán. Sí. Hizo en Frankenstein con Franchella. Ah, sí. Hizo Igor. Sí. Ese es sobrino mío. No. Yo soy su tío. Bueno, soy el padrino de él. Y bueno, nada. Después tengo otro sobrinito que se llama Matías Conte. Cantaban Las Sabrosas Zarigüeyas. Sí. Caballero, esto me tumba y me tumba. Ahora tiene un grupo que se llama La Descarga. Tengo otro sobrino que es el hermano de Matías, que es percusionista, trabajó en Extravaganza, y Mariano Domínguez también, otro sobrino percusionista, pero actualmente Nahuel Conte está con Malevo. Ah, bueno, ya tenés una familia ya de artistas. Y mi hijo, porque lo dejé para el final al tigre. Sí. Mi hijo está tocando en un grupo que se llama Los Pibitos. Tocaron con Bruno Mars. ¿Cómo se llama tu hijo? Jeremías Segal de Rosa. Bien. Y estuvo en el choque urbano muchos años también mi hijo tocando. Bien, bueno, completísimo. O sea, tengo que contarlo. Y sí, obviamente. Aparte, eso te vamos a tengo que compartir, lo tengo que compartir, ¿viste? Si sí, no. La próxima vengo con una guitarra. Sí, por favor. Porque aparte me agrada y me divierte mucho tocar. Te vamos a convocar para la próxima vez, porque realmente fue un gusto y una alegría que nos hayas traído otra vez aquí a revivir hermoso personaje y toda tu carrera, que es fantástica. Bueno, bastante, sí. Y actualmente estoy en Bang Bang. Eso. Estoy en Bang Bang con Pablo Alarcón, Agustín Alarcón. Ajá. Una familia maravillosa. Hermosa. Una obra nunca vista acá en Argentina. Muy locos los dos. ¿Sí? Muy locos, hay que estar ahí en esa frecuencia. Agustina te está escuchando. Tremendo. No, nos divertimos siempre. Qué lindo. Yo creo que no nos hemos enojado por ahora, nunca. No creo que nos enojemos. No. Bang Bang, viernes, sábado. ¿Y domingo? 21 horas, domingo 17 horas, en la calle Celaya 3053, Teatro El Cubo. Un espectáculo sin palabras, con máscaras, música en vivo. Sí, un espectáculo para toda la familia, sí. No se lo pierdan, yo lo fui a ver, es espectacular. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Te gustó? Me encantó.
Vaya, porque si ella lo dice, no se equivoca. No se equivoca. Te agradezco un montón. Yo soy el agradecido. Un placer que hayas estado por aquí, en Por Amor Muchas a Ti. gracias. Y te dejo con los televidentes de Por Amor a Ti un mensaje. Un mensaje, sean felices lo más que puedan, disfruten de la familia que tienen y si hay algún enojo por ahí traten de olvidarse de ese enojo y abrazar a ese que estaba enojado. Enojarse no sirve para nada, no tiene sentido. Más lindo un beso, como decía Galán, Roberto Galán, hay que besarse más. Es verdad. Un beso para todos, los quiero a todos y algún día a lo mejor nos veremos por ahí, Nuevamente, qué sé claro yo, que haciendo sí. cosas. O en una plaza caminando, tomando sol Eso. o mojándonos con la lluvia. Gracias, Corcho, un placer. Nosotros, como siempre, continuamos en Por Amor a Ti. You raise me up so I can stand on. Perdón, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Mensaje desde tu corazón. El programa se llama Por Amor a Ti. Por amor a ti, trata de hacer todo lo que tengas que hacer, pero siempre por amor. Si no hay amor, no hay esperanzas. Gracias, Víctor. Un gusto, ¿eh? Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti. Se empieza nuevamente después de tocar fondo. Verás lo que soportas con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosas has fallado, por qué no ha funcionado. Y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible mientras que uno vive. La vida se ha inventado la locura por una razón, será por amor. Se empieza nuevamente pensando en los errores, porque soñar es lo más libre y justo, y siempre habrá razones para buscar la pieza que el corazón ha hallado, porque el amor es un rompecabezas